Finalmente, lo que se preveía que iba a terminar ocurriendo, ha ocurrido. Venezuela, de ser un país de tránsito de drogas, de ser un país dispuesto a la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, a lo que popularmente la gente llama el lavado de dinero, ha pasado a convertirse en asiento de laboratorios para el procesamiento de la droga y ya inclusive para el cultivo de la materia prima con la cual se llega a las drogas. Esto no es nuevo. En los procesos de deterioro y en los procesos de pauperación que el narcotráfico va dejando a su paso. Recuérdense que Pablo Escobar no sembraba coca en el territorio colombiano, sino que importaba la pasta de coca desde Perú y de Bolivia. Luego del asesinato de Pablo Escobar empezaron los sembradíos que tenían los otros carteles. Y hoy en día el problema de Colombia es el narcotráfico, la siembra, los laboratorios, la legitimación de capitales, los problemas de seguridad social y todo lo demás. Diversos estudios e informaciones de fuentes bien informadas en la materia indican que ya Venezuela se ha convertido también en territorio donde se consiguen sembradíos. Y que esto podría llevarnos a convertir a Venezuela en el cuarto productor, ya no país de tránsito, sino productor global de cocaína. Eso es lo que nos ha dejado el chavismo, amigos, a su paso por Venezuela. Y sobre eso, sobre el tema de las drogas hemos hablado toda esta semana aquí en este programa. Y sobre eso vamos a hablar hoy, sobre cómo Venezuela, gracias al chavismo, dejó de ser país de tránsito para convertirse en un orgulloso productor de cocaína. Gracias a Chávez, que se murió y no volverá. Este programa es una presentación de Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos de USA a Venezuela. Patreon.com/DelaraF, con tu apoyo nos ayudas a seguir. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, cardiología, gastroenterología, otorrinolaringología, oftalmología. Y lamentablemente hemos tenido que incorporar la toxicología también, porque hay que tratar todo esto que está ocurriendo aquí. Siempre la medicina forense política. Este aserradero politiquero vuelve a abrir sus puertas para lijar, barnizar, sellar y contrachapar a todas esas caretablas obsoletas, desvencijadas y periclitadas que andan por allí por el mundo mostrándose orgullosos de la desgracia que le han causado a sus países. Gracias por estar de vuelta. Como todas las noches les saluda Daniel Lara Farías. Es para nosotros un verdadero honor contar con más de 100,000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Conviértete en uno también. Dale al botón de suscribirse. Activa las notificaciones para que estés al tanto de todas las novedades que tenemos acá en nuestro canal. Daniel Lara Farías presenta. Todo eso es posible gracias al apoyo que recibimos de nuestros suscriptores de Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Ese pequeño aporte nos ayuda a hacer acopio para seguir trabajando, para seguir financiando nuestras actividades y para seguir adelante. Gracias a todos por sus suscripciones y por supuesto que seguimos. A veces las cosas son difíciles para quienes formamos parte de un país al cual vemos irremediablemente cayendo cada vez más. En ese programa que hace unas semanas transmitimos acá en este canal completo, recordando aquella entrevista que Marcel Granier le hiciera a Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez decía que pareciera que los pueblos a veces tienen que caer y trepidar en el fondo
para darse cuenta de los errores que cometen. Estamos trepidando en el fondo. Estamos, sin duda alguna, trepidando en el fondo. Y eso de estar trepidando en el fondo causa además un problema adicional. Ese trepidar en el fondo que estamos nosotros viviendo me trae al recuerdo las palabras de un querido profesor, José Miguel Uzcategui, a quien le envío un saludo. Cuando veo titulares como este: Venezuela por convertirse en el cuarto productor global de cocaína. Cuando yo veo titulares como estos y veo cosas cada vez más graves en Venezuela, recuerdo las palabras de mi querido profesor de Economía y Política Fiscal en la Escuela de Estudios Internacionales, José Miguel Uzcategui. Él me dijo estas palabras una vez en clase: los países no digan que el país tocó fondo, porque los países nunca tocan fondo. Es una gran verdad. Cuando nosotros pensamos que no podemos caer más bajo, ¡pah!, aparece el chavismo y hace el milagro, amigos míos. Aparece el chavismo y ¡pah!, hace el milagro. Pero esto no es un milagro, esto es una desgracia, esto es una maldición. Convertir a Venezuela en una potencia del narcotráfico, donde gobierna el narcotráfico y donde se permiten actividades que el narcotráfico no había logrado hacer ni siquiera en México y en Colombia. Controlar las instituciones, decidir elecciones, poner y quitar altos mandos, establecer a través del dinero sucio una burbuja dentro de la cual unos privilegiados viven y fuera de la cual unos desgraciados se les menosprecia y se les deja al abandono. Esta desgracia que nos ha convertido a los venezolanos en desgraciados, porque nos dejaron sin la gracia de tener ese país en el que crecimos y que no era perfecto, pero que tampoco era esta mierda que tenemos hoy. Nos lleva a nosotros a pensar si de verdad, cuando nos hablan de que Venezuela se arregló, se están refiriendo a cosas como esta. Me imagino yo que se refieren a esto, ¿no? O sea, que les parece bien que Venezuela se haya entrado en el ranking mundial de productores de cocaína. Esto debe ser la Venezuela que se arregló. Esto explica muchas cosas, claro está. Esto explica muchas cosas. Esto explica muchas cosas cuando se habla de la Venezuela que se arregló. Y de por qué hay tanto dinero para comprar tantos bienes, para construir tanto edificio, para comprar tanto carro, para montar tanto concesionario, y para gastar en todo eso, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos trae el Moreno Cabeza en su información del día de hoy. El Moreno Cabeza nos dice barbaridades como esta. Atención. Se trata de un informe de la organización Inside Crime que en su más reciente investigación sobre Venezuela indica que estamos corriendo el riesgo de convertir a nuestro querido país a esa tierra de gracia de la cual nos sentíamos orgullosos por decir que había tenido dentro de sí a gente como Simón Bolívar, como Antonio José de Sucre, como Francisco de Miranda, como a Teresa Carreño, como a Armando Reverón, como a Ramos Sucre, como a Andrés Eloy Blanco, como a Rómulo Gallegos, como Pedro Elías Gutiérrez. Hoy corre el riesgo de convertirse en el cuarto productor global de cocaína. Es decir, pasamos de tener próceres a tener capos. ¿Gracias a quién? Gracias al chavismo. Esta organización en su estudio y en su investigación ha expresado que hay evidencias suficientes de la presencia de cantidades significativas de cocaína en al menos 3 municipios de Zulia,
el estado Zulia, gobernado por ¿quién? Por Manuel Rosales, no se le olvide. Y 2 más al sur en el estado Apure, gobernado por ¿quién? Por Carrizales Rengifo, no se les olvide. Fuentes en las diferentes zonas que esta organización ha logrado consultar, además, agencias de inteligencia internacional e informes del gobierno de los Estados Unidos muestran que los laboratorios de cristalización han proliferado en las mismas áreas, es decir, la presencia de laboratorios es una realidad. Se habla además de plantaciones, además de los laboratorios hay plantaciones, y dichas plantaciones y laboratorios se encuentran ubicados en territorios dominados por grupos guerrilleros colombianos, que durante generaciones han ganado experiencia en la siembra y comercialización de la coca y mantienen estrechos vínculos con el Estado venezolano. Claro está, son estos grupos que dicen ser disidentes de la FARC y que en realidad siguen con el negocio bajo el amparo del cartel de los soles en Venezuela y del régimen chavista que a bien les sirve. 8 fuentes distintas, entre las que se cuentan residentes, ganaderos, periodistas e investigadores, han dicho que los cultivos están proliferando en el municipio Jesús María Semprún, en el municipio Catatumbo y en Machiques de Perijá. No se les olvide que el municipio Jesús María Semprún es el municipio del cual sacaron a la narcoalcaldesa. Ese es el Casigua. Machiques de Perijá, si no me equivoco, fue gobernado durante muchos años por una alcaldía de ECO. Las fuentes sostienen que en muchos casos los cultivos están controlados por guerrilleros del ELN que adquieren tierras aptas para la producción de coca, sea comprándolas o extorsionando a los agricultores de la región. Bueno, extorsionar es un decir. Extorsionar es un decir. En realidad le dicen exprópiese, fuera de aquí, esta tierra es mía. Porque así se hacen las cosas en el mundo de la mafia. En Apure, estado que prácticamente perdimos. Apure está perdido. Apure es un estado en manos del narcotráfico y de las fuerzas irregulares colombianas. Allí se han encontrado plantaciones de coca dispersas en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo. En especial en las orillas de los ríos Capanaparo, Sinaruco y Riecito, como lo indican residentes locales, líderes políticos e investigadores. Es decir, que aquellos ríos que inspiraban los cantos llaneros de otrora, hoy en día inspirarán narcocorridos. ¿Qué les puedo yo decir? La producción de cocaína en Venezuela es muy pequeña en comparación con los altos niveles registrados en Colombia, claro está. Pero denles tiempo, porque ¿qué es lo que están haciendo? Se están mudando. Ese fue el arreglo que hubo en La Habana entre la FARC y Santos. Sacar las plantaciones y la actividad del narcotráfico de Colombia y trasladarla a Venezuela, seguir con el negocio fuera de la frontera de Colombia. Ese fue el arreglo, a costillas de la paz en Venezuela. Y por supuesto la región fronteriza, debido a su pobreza, aislamiento y abandono institucional, es un espacio perfecto para su extensión. Abandonaron esa zona para dejársela a las fuerzas del mal. Esa es la realidad. La organización Inside Crime advierte que independientemente de la magnitud actual, el riesgo es alto. Y han subrayado que una vez que la producción de cocaína se arraiga en un país, es muy difícil dar marcha atrás. Eso está perfectamente claro. ¿Cómo demonios haces tú? ¿Cómo demonios haces tú después que dejas entrar al narcotráfico en Apure, en Zulia? Le permites instalar laboratorios y le permites instalarse para producir sus sembradíos. ¿Cómo haces tú después de eso para quitártelos de encima? Con una guerra. Pero ahí está Colombia y no han podido. Ahí está Perú, no han podido. Ahí está Bolivia, no han podido. Y ahí está México, no han podido. Ahí está Afganistán, no han podido. Ahí está Kenia, no han podido. Ahí está Birmania y no han podido, amigos. Después que esto entra, es muy difícil sacarlo. Hay además constancia de que las
¿cómo se llama? Hay conocimiento de lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace bastante tiempo. Y ese conocimiento que tienen las autoridades de los Estados Unidos, de alguna manera, deja claro que se comprende qué es lo que está pasando. Han utilizado las estructuras del Estado para el tema de la legitimación de capitales, han utilizado las estructuras de PDVSA, han utilizado todo lo que han podido para seguir haciendo sus barbaridades. Y para seguir haciendo esas barbaridades, amigos míos, bueno, han hecho cuanto han podido. Para revisar eso, vamos a ver este informe que hace la gente de La Voz de América, que me parece bien interesante, donde hablan de la implicación que tiene no solamente el tema del narcotráfico, sino todo el tema del arco minero y la quiebra de PDVSA. Es interesante este reportaje. Tras la caída en los precios del petróleo y el aumento de la crisis económica en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció en el 2018 el nuevo Plan de Oro, una estrategia que, según su administración, otorgaría a los venezolanos millones de dólares a la economía del país. Venezuela hoy certifica, bajo estándares internacionales, la más grande reserva de oro del mundo. Venezuela cuenta con un vasto espacio de tierra en donde se concentra la mayoría de las reservas de oro, conocido como el arco minero, que abarca desde Guyana hasta Colombia. No obstante, la explotación de este mineral ha sido blanco, según expertos, de una de las actividades ilícitas más grandes de la región, junto al narcotráfico. El oro del lodo donde la minería ilegal, unas contaminaciones bien importantes ahí. Pero lo que eso demuestra es que esos regímenes como el de Nicolás Maduro pueden sobrevivir por las economías ilícitas que se genera. Según un informe publicado por el Centro de Pensamiento y Análisis de Política Exterior Atlantic Council en Washington, el impacto humano y ambiental de la explotación de las minas de oro, torio y coltán debe ser centro de la atención internacional. Las ganancias inclusive son mayores, mucho más difícil de rastrear. Los castigos penales son mucho menores de lo que son, digamos, en términos de traficar cocaína. Entonces, hay en el mundo de minerales un mercado amplio, muy lucrativo y mucho más difícil de monitorear que en el mercado de droga ilegal. Estas actividades ilícitas, según Domingo Sadumi, director asistente del Centro para América Latina de Atlantic Council, están bajo el mando de grupos al margen de la ley, como el ELN y las FARC. Estos grupos irregulares tienen operaciones de narcotráfico y minería ilegal en territorio venezolano que le genera ingresos importantes a Maduro y a su círculo cercano. En el mismo contexto de la explotación del oro entran otros actores, según el informe, como Irán, el cual compra oro a cambio de llevar tanques de gasolina a Venezuela. Pero más allá de este apoyo comercial, la relación entre el régimen de Maduro e Irán representa una oportunidad para que Maduro promueva su agenda antiimperialista y antiamericana, y para Irán es una oportunidad para expandir su influencia en Latinoamérica, hacerle frente a los Estados Unidos en su propio hemisferio y erosionar la legitimidad de los intereses estadounidenses en la región. A principios del 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a la Compañía General de Minería de Venezuela y a su presidente con el objetivo de ahogar las ganancias de las operaciones ilícitas de oro, acciones criticadas por el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza. Hay contra Venezuela un bloqueo a sus transacciones, un bloqueo a sus recursos, un robo, un asalto de los recursos, de los activos, del oro de la República Bolivariana de Venezuela. Los expertos del Centro de Pensamiento del Atlantic Council aseveran que se necesita crear un grupo de trabajo interinstitucional. Nosotros proponemos y lo que creemos es que en este momento hay agencias distintas dentro del gobierno de los Estados Unidos que están haciendo diagnóstico de lo que sucede y están tratando de cortar el acceso a finanzas ilícitas. También lo está haciendo por su parte Europa, pero vemos que hay poca coordinación y cooperación entre ellos. Desde la perspectiva de quién lo lidera, nosotros creemos que debe ser un grupo de trabajo que sea liderado por el gobierno interino y las fuerzas democráticas venezolanas, tratando de generar coordinación tanto con
los departamentos y las agencias de seguridad nacional de los Estados Unidos como organismos de seguridad de la región y de Europa. Para los expertos es necesario continuar con la conversación no solo de las actividades ilícitas que describen se realizan en Venezuela bajo la dirección de Nicolás Maduro, sino del rol que ejercen los actores internacionales para buscar más cooperación en seguridad. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. ¿Qué es lo interesante de este reportaje? Se manifiesta en este reportaje que en efecto hay una situación anómala en Venezuela con respecto a el arco minero y los dineros de origen ilícito. Yo quería mostrar este video en particular porque es en efecto el arco minero el centro fundamental de operaciones para la legitimación de capitales y la obtención de dineros de origen ilícito. Lo que pasa en el arco minero es una cosa espantosa. Pero si se dan cuenta, a todos los entrevistados forman parte de una organización llamada el Atlantic Council. El Atlantic Council, donde hay personajes como por ejemplo esta señora Colette Capriles. Colette Capriles, a la cual un día me va a tener que ver la cara en un tribunal. Porque esta señora me acusó a mí, cuando yo tuve que ir de Venezuela, me acusó de ser un falso refugiado y que yo había llegado aquí a Alemania y que había conseguido beneficios a través de los socialdemócratas alemanes. Eso dijo ella en su cuenta personal de Twitter. La tengo guardado, Colette Capriles. Un día, Colette Capriles, me vas a ver la cara en un tribunal cuando yo te demande por difamación al haber hecho esa afirmación. No se me ha olvidado. Esta organización Atlantic Council, donde está este señor Diego Area y donde hay otros personajes allí, asociados al gobierno interino, ya al proponer que se trabaje con el gobierno interino, están dejando claro que saben cuál es el problema, conocen la magnitud del problema y no pretenden resolverlo, sino manipularlo. Ese es el grave problema que tenemos, que estas organizaciones financiadas con mucho dinero privado y público, trabajan para imponer estas matrices donde ellos estudian el problema, dicen cuál es el problema, es decir, hacen el diagnóstico y cuando dan las recomendaciones te lanzan para el barranco de la oposición falsaria y prostibularia. Eso está ocurriendo. Está ocurriendo desde hace rato. Llaman a participar en las negociaciones, llaman a participar en las elecciones, llaman a participar en los procesos que abra el régimen. Y siempre con aquella sabiduría falsaria, pseudoacadémica, de unos supuestos expertos que uno no sabe dónde han dejado manifiesta su experiencia de verdad. O sea, ¿dónde está? Bueno, es que yo soy experto en economía. Ajá, ¿y qué economía de qué país manejó usted de forma exitosa para yo considerarlo usted un experto y no un hablador de pistoladas? Entonces, es importante ver este tipo de cosas porque allí vemos cuáles son las argumentaciones. Sin embargo, como decía Galileo, Epur se mueve. A pesar de todo, se mueve. El gobierno de Biden no le queda más remedio que reconocer que en Venezuela sigue el tema del narcotráfico haciendo de las suyas. Y por tal razón no le queda más remedio que decirlo públicamente. Y volvemos a lo mismo. Se hace el diagnóstico, pero cuando se ofrecen las soluciones, ¡pa! Vete con los falsarios. Mírame esto. Una vez más, el gobierno de Nicolás Maduro se ubica bajo el radar antidrogas de las autoridades estadounidenses. En un memorándum publicado por la Casa Blanca a mediados de septiembre, el presidente Joe Biden señaló a los gobiernos de Nicolás Maduro y Luis Arce por no tomar las medidas necesarias en el último año para reducir la producción y distribución de narcóticos hacia Estados Unidos. No es más que la ratificación de los temas que se conocen de la participación de Venezuela en el narcotráfico. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció formalmente a Nicolás Maduro como líder del Cártel de los Soles, ofreciendo $15 millones por su captura.
En el escrito de acusación, en el que también figuran otras caras visibles del gobierno venezolano, la Fiscalía describe al cartel como una organización de tráfico de drogas integrada por altos funcionarios de los aparatos militar, legislativo, judicial y de inteligencia de Venezuela. Ellos nunca van a colaborar porque mucha de la ganancia de dinero viene del narcotráfico y eso es lo que más necesita Maduro para mantener el poder, porque así puede pagar a sus generales. Ni en México. Acusaciones que no solo niega rotundamente el gobierno de Maduro. Vale recordar que Venezuela cumple estrictamente con lo establecido en las convenciones de fiscalización internacional de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, sino que asegura buscan ensombrecer el proceso de negociación actual con la oposición. En momentos en que Venezuela profundiza el diálogo político nacional, no faltan las agresiones que buscan distraer la marcha sostenida hacia la paz y la estabilidad democrática. Para que exista una renegociación real. Y ojo, esto lo saben los Estados Unidos. Los Estados Unidos saben que con los que hay que negociar es con la Fuerza Armada. Ellos son los que tienen el poder del país. Ellos son los que controlan a Maduro. Ellos son los que deciden quién está y quién no está. Ellos son los que manejan las drogas. Según el memorándum de la Casa Blanca, el gobierno de Maduro habría fracasado de forma demostrable en virtud de los acuerdos internacionales, ratificando a Venezuela como uno de los principales países de tránsito de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Una lista en la que también figuran Bolivia, Panamá o Colombia. Resulta insólito, paradójicamente, que su principal socio y mandadero en la geopolítica mundial, el gobierno de la República de Colombia, sea el primer productor global de cocaína. Conforme a datos de Naciones Unidas, a pesar de que Colombia logró reducir un 7% las hectáreas de hoja de coca en 2020, hasta finales del pasado año seguía siendo el mayor productor y proveedor mundial de cocaína. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Esos pajaritos que ustedes ven allí controlan buena parte del territorio venezolano. ¿Qué les parece? ¿Qué hay que decir con respecto a esto? Hay muchas cosas que decir. Y el problema es más grave de lo que parece. Sin embargo, tengo que darles el siguiente mensaje porque, sobre todo la gente que está en Europa. La gente que está en Europa que se queja tanto de que a veces en los sitios donde se encuentra, bueno, no es lo mismo estar en Madrid que estar en algún pueblo dentro de la geografía española. No es lo mismo estar en Berlín que estar en alguno de los estados al interior de Alemania. No es lo mismo estar en París que estar en un pueblo al interior de Francia. Por eso Han Venezuela ofrece la solución de llevarte donde quieras que estés en Europa esos productos que tu nostalgia requiere, pide a gritos. No solamente la harina para las arepas, no solamente la harina para las cachapas, sino todos aquellos productos como el café venezolano, como las chucherías venezolanas, como los diablitos, los condimentos venezolanos, todas esas cosas y muchas cosas más las tienes en Han Venezuela. Visítalos en su página web hanvenezuela.com y síguelos en Instagram, @hanvenezuela, donde siempre están pendientes de actividades importantísimas aquí en Alemania, sobre todo. Y si se trata de tus redes sociales, tus negocios, la proyección de tu imagen, de tu empresa, del medio de comunicación que diriges, la gente de Octaedro Contenidos tiene la experiencia suficiente para gestionar tus redes sociales sin que esto se te convierta en un peso para tu trabajo. Porque muchísimas veces nuestras actividades son tan intensas que no nos da tiempo de estar atendiendo las redes sociales. Y entonces estás en todas las redes sociales y nada más atiendes una. O estás en una red social que no es la que más te conviene. En todo eso te ayuda la gente de Octaedro Contenidos. Octaedro Contenidos es la solución para tus redes sociales. Encárgale las redes sociales de tu empresa, de tu emprendimiento, a los expertos y especialistas. Y si de expertos y especialistas vamos a hablar, tenemos que hablar de los expertos en tus compras en los Estados Unidos para llevarlas a Venezuela. No caigas en eso de hacer un esfuerzo para comprarte algo en los Estados Unidos y luego dejárselo a cualquier pirata para que te lo lleve a Venezuela. Porque entonces te cobran
no te responden, se pierde la mercancía, no te responden más nunca los mensajes, te borran del WhatsApp, te borran del Instagram, te borran de todas partes y tu producto nunca llega a Venezuela. Con la gente de tuplata.com.be eso no te va a pasar. Comunícate con ellos, que tuplata.com.be no tiene 3 días en esto. Tienen bastante rato y pueden, por supuesto, ayudarte en todo lo que necesites llevar desde Venezuela hasta los Estados Unidos. Finalmente debo decirles lo siguiente. Como decía mi abuela, ya el agua se derramó. Ya el agua se derramó. Ya lamentablemente han convertido a Venezuela en un país procesador de cocaína y productor de materia prima para la cocaína. ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva lamentablemente a una situación en la que Venezuela aparece en el mapa del equipo malo. Pero además de eso, el tema está en que el régimen chavista vive y colabora con esto. Y además de eso, el chavismo y el castrismo han estado siempre metidos en el narcotráfico en sus distintas facetas. Fíjense que yo he recomendado varias veces esta semana este libro. Van a pensar que es que yo soy propagandista de Norberto Fuentes. Narcotráfico y tareas revolucionarias, el concepto cubano, de Norberto Fuentes. En este libro se dan detalles con fecha, pormenorizados. Es una cosa cronológica. El día tal, el año tal, fulano, mengano, etc. La participación del régimen castrista en el narcotráfico y cómo, para desviar la atención y para salvar su responsabilidad, tejió alianzas fuera de Cuba. La principal fue en Nicaragua. Luego, en su momento, cuando tenían a Manuel Antonio Noriega, tuvieron a Panamá como aliada. Y con el tiempo surgió, bueno, por supuesto, tuvieron siempre como aliados a las fuerzas irregulares que se alzaron contra la democracia en Colombia, a los cuales ellos inspiraban. Y por supuesto, luego llegó Chávez. Y como parece que Chávez quería entregarle el chiquinay a Fidel, bueno, terminaron como terminaron y mire dónde está Venezuela. No sería posible, amigos, que el narcotráfico se apodere de Venezuela sin la presencia del chavismo. Y no sería posible que el chavismo se hubiese presentado en Venezuela como se presentó si no hubiese sido con el auspicio del castrismo. Las cosas como son. Los que quieran enterarse más de esto y ver que no estamos hablando paja ni estamos especulando, Norberto Fuentes, Narcotráfico y tareas revolucionarias, el concepto cubano. Lo pueden comprar en Amazon, quienes puedan, que allí le van a contar toda la cosa como es. Chávez destruyó a Venezuela. Hoy hay muchos que no lo recuerdan. Nosotros lo vamos a recordar hoy en Pastillas de Memoria, con aquella entrevista que Hugo Chávez le dio a Marcel Granier, donde negó que fuese a hacer todo lo que después hizo, fundamentalmente la destrucción de Venezuela. Evidentemente, no es muy agradable ver a Chávez, pero lo que sí es necesario es recordar todas y cada una de las mentiras que Hugo Chávez dijo para llegar al poder. Y es muy importante esto para los amigos colombianos, para los amigos peruanos, para los amigos mexicanos, para que vean que cuando uno les dice que los tipos se mimetizan para llegar al poder, uno no está inventando. Nosotros hablamos habiendo visto ya 25 años, 30 años, porque en el 92 fue que Chávez se alzó, 30 años de acciones de Chávez contra la democracia. Y miren dónde estamos hoy. No se pierdan a continuación Pastillas de Memoria, en otro episodio importante. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche en un nuevo estreno de Fuera de Orden. Sábados y domingos estamos a las 12 del mediodía. Siempre aquí en mi canal YouTube y siempre en Hora Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana con más plomería informativa. Este programa fue presentado por Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos de USA a Venezuela. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir. Madre, se volvió a ir la luz.